Hay un dicho muy popular que dicen, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. El tal presidente de Colombia, un tal Gustavo Petro, que anunció que arribaba al país en las próximas horas para participar en una tal reunión de la CELAC. Ya no viene porque cancelaron la cita. Este hombre que supuestamente fue guerrillero, que tiene principios, tiene convicciones, echó el reculó, retrocedió, cedió ante las amenazas de ese viejo cara de salió respondón en un principio cuando llegaron o iban a llegar a Colombia unos aviones militares norteamericanos con colombianos que eran deportados. Él, con unas declaraciones arrogantes y con unos pronunciamientos patrióticos, afirmó de que iba a pagar con la misma moneda, que habían muchos gringos ilegales en Colombia y que también los iba a deportar. Y que si imponían aranceles a los productos colombianos, ellos de igual forma iban a responder. Después se zurró, el tal Gustavo Petro. Tenía otro concepto de este señor, hombre, pero me ha defraudado, porque ellos piensan primero en sus intereses personales, políticos, son calculadores, tuvo temor. Me imagino que a fuerzas internas en el mismo Colombia peligraba que le dieran un golpe de Estado, qué sé yo. Estos no tienen dignidad. Uno hay que morir con sus convicciones y con sus principios. Y si estás equivocado, te equivocaste. La historia os juzgará. No. Hay tantos ejemplos en la historia de la humanidad de seres humanos que sí morían con sus principios. Voy a citar un par de casos que quedaron registrados para la historia. Allá, una fortaleza llamada Masada, otros dicen Masada, era una fortaleza judía, el último bastión de los judíos, cuando los romanos destruyeron casi todo Jerusalén. Un grupo de judíos, 950 según la historia, casi 1000, se atrincheraron en la fortaleza. Lucharon hasta el último momento contra los romanos, contra los invasores. Y no murieron de hambre. Los hombres mataron a sus esposas y a sus hijos. Quedaron 10 hombres. Finalmente, uno de estos mató a 9. Y el último se suicidó. ¿Qué lección nos deja esto? Que prefirieron suicidarse y no ser esclavos de los romanos. ¿Estás escuchando, Petro? Metro, cetro. Eso es tener dignidad. Se suicidaron y no quisieron ser esclavos de los romanos. Ese es un ejemplo de valentía. Y esto es el primer grito. Allá en el Paso de las Termópilas, Leónidas, un general espartano con 300 guerreros, se enfrentó al ejército numeroso de Jerjes y le aguantó 3 días luchando. Leónidas, en el desfiladero de las Termópilas, que es un cañón ahí para ingresar a Grecia. Era el único paso que había. Y opuso resistencia a Leónidas, defendiendo a su patria, a su país, a su gente. Pero como siempre hay un traidor, como hay muchos en Honduras, aquí hay muchos traidores, incluidos muchos periodistas. Un traidor, un espartano,
le reveló a Jerjes un lugar, una ruta donde podrían derrotarlo, golpearlo. Le entraron allá por la retaguardia. Mataron a Leónidas y su gente. El Jerjes, después de 3 días. Eso es tener dignidad. Eso es heroísmo. Pero este Gustavo Petro, en las primeras de cambio, echó el Teníamos otro concepto de este presidente colombiano, partiendo de que había sido guerrillero, un luchador, le costó llegar al poder, se enfrentó a la oligarquía, a todo el mundo, criticaba, opositor del imperio norteamericano. ¿Y en qué quedó? No manden ovejas a matar al lobo. ¿Cómo vas a quedar para la historia, Gustavo Petro? Como un cobarde, un gusano, un sumiso, temeroso de ese viejo cara de cachimba de res, Donald Trump. En eso vas a quedar. Despersonalizado. Qué desgracia. La otra cosa, se anuncia con bombos y platillos que se iba a llevar a cabo en el país mañana una reunión de emergencia de la tal CELAC, una comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, que supuestamente fue creada esta comunidad como una paralela a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que está al servicio de los gringos, de los Estados Unidos de América. Es obediente a los yanquis. Se creó la tal CELAC. Bien dijo Fidel Castro en una oportunidad, hombre. Esa OEA es una prostituta que no seduce a nadie. Cuando fue expulsado Cuba de la dicha OEA. Ahora, yo voy a decir acá en Hablemos de Día que esa tal CELAC es una celestina que tiene como amante a un hombre blanco, rubio y de ojos azules. Esa tal CELAC, que es un cascarón, que solo es siglas, solo son letras rimbombantes. Xiomara Castro, le vamos a dar un consejo a quien Hablemos de Día: renuncia a la babosada, hombre. ¿Y que gana Honduras ser miembro de esa tal CELAC? La dejaron en mal predicado, hombre. ¿Cómo quedó Honduras? ¿Cómo quedó Xiomara Castro? Porque en ese comunicado dicen que algunos países miembros de la tal CELAC como que no están de acuerdo o no atendieron el llamado. Xiomara Castro, váyase a esa CELAC. Aquí vamos a pronunciar un refrán, un dicho de la sabiduría popular: sálvese quien pueda. Nadie nos va a sacar las castañas del fuego. Y esto es geopolítica, no una sesión de terapia. Esto que estamos viviendo es geopolítica, no una sesión de terapia. Renuncia a esa babosada, Xiomara, que esas tales cumbres solo sirven para tomarse la fotografía, para pronunciar discursos inflados, impregnados de lirismo. Eso y nada más, solo son declaraciones frívolas que no alarman ni le meten miedo a nadie. Eso es esa tal CELAC, comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. La mayoría están le tienen miedo a ese viejo cara de cachimba de res, Donald Trump, como lo hizo Petro. A nuestro juicio, a nuestro poco entender, recomendamos, pedimos o exigimos, si ya cabe el término, a Xiomara Castro que se vaya a esa CELAC. No tiene sentido. Eso es para estar viajando mientras nuestros pueblos se mueren de hambre. Xiomara Castro, esto es geopolítica, no una sesión de terapia.